Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. El software es fraudulento, comprobado por el Consejo de Estado. No se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner tantos votos necesite, pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya, un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo. O sea, permearon, me dice la Fiscalía, el DAS, también la registraduría. Sí, la registraduría, claro. ¿Y era como, a través de quiénes? A través de José Morillo, que era el gerente de informática de la registraduría. Usted dijo que había armado todo un programa para hacer, para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? Yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Y es un programa de CD-ROOM, un programa... Sí, un programa de computador, usted mete el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector. Es decir, no se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner tantos votos necesite. Lo cierto es que eso pasó. Entonces el Consejo de Estado hace un estudio del software, evidencia que el software tramitó datos de las mesas y los cambió en el cómputo final. Es decir, es lo que tiene algoritmos alterados. Y por tanto ordenó la revisión, incluso ordenó el cambio. Y el procurador emite la carta y la engaveta. O sea, había varias copias de... No, muchísimas. Mucha gente lo tenía. ¿Y hoy día se puede volver a usar? Sí, claro. Sí, siempre, hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección, es decir, que la persona va con la cédula, le llenan, la registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude, el E11, E14, E16, los mismos. Entonces el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel entonces. Y desde cualquier computador. Sí, claro, eso no requiere eso no tiene mayores exigencias para hacerlo. O sea, lo que se requiere es tiempo, porque imprimir cada mesa de votación, por lo menos en el caso de nosotros, para 3 departamentos, se creó un grupo especial que lo creó alias Sonia, que está creo que detenida, que allá en San Ángel se pasaron como un mes y medio imprimiendo, hasta que imprimieron todas las mesas. Pero entonces eso se da la posibilidad de que quede una que manda la registraduría y una de las que hacen fraudulenta. Que manda... de los formularios que mandan. Sí, pero es que los formularios no traen los nombres. El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes.
En aquel entonces, yo no sé ahora cómo funciona en detalle, pero yo entiendo que eso no ha variado mayor cosa. Al jurado le dan una lista donde aparece la cédula de cada votante, pero no su nombre. Para suplantarlo, porque cuando usted le entrega la cédula al jurado, él coge y llena, pone frente a la cédula el nombre, ¿cierto? Entonces, para suplantarlo se requiere su nombre. Para eso era el programa, para tener el nombre del votante y poder suplantarlo. ¿Algo más que quiera agregar, que le quede faltando? Pues no, pedirle a las autoridades, a la Corte Suprema, pues que continúe en su labor investigativa, que ha dado resultados, a la opinión pública colombiana que rodea a la Corte y que la apoye, y la Fiscalía pues que avance sus investigaciones. Y de pronto sí aparece en la prensa, no hace mucho, que la empresa norteamericana, eso se llama International Foundation, es como una ONG, ¿no? System, que es la que está haciendo la auditoría en México. Va a venir a Colombia. Entonces, claro, ¿quién contrata a esa empresa? Pues el gobierno. Entonces nosotros dijimos, no, pues tranquilos, entonces si hay una auditoría. Bueno, nos enteramos ayer que la misma empresa les dijo, ¿cómo es que me avisan con 2 semanas de anticipación si ustedes saben que eso se tiene que hacer durante meses? ¿Y usted por qué critica que no vinieran los europeos? Es decir, ¿cuál sería? Ojo, entonces es un primer dato. Sí. Un primer dato, es decir, no se efectuó la auditoría a nosotros que la pedimos, nos la impidieron, y el software es fraudulento, comprobado por el Consejo de Estado. Es decir, impidieron la auditoría del software. Y ese software puede variar los datos de 2 millones, 3 millones de votos. 1. Claro, nosotros podemos descubrir el fraude si tenemos los testigos en las mesas. Que claro que sí. Si la registraduría permite porque ellos ya saben que tenemos los 100.000 testigos. Pero usted parecería estar diciendo, Gustavo, que están dispuestos en la registraduría a hacer un fraude. Sí, porque o sea, usted lo afirma, no es que tenga la sospecha. El segundo elemento es el cambio de jurados, que es lo que que Benedetti logra solo mirando Barranquilla, en solo un punto, detectar que muchas de las empresas privadas, que uno dice, ¿por qué están acudiendo a empresas privadas? Para poner los jurados, que es los que cuentan los votos en la mesa, son de papel, o metieron gente sin que estén empleadas en sus empresas. Para hacer pedagogía, ¿quién determina eso? ¿La registraduría? La registraduría. ¿Local o nacional? La nacional. La nacional. Entonces, digamos, y lo que descubren en Barranquilla entonces es que al final quedan jurados uniformes. Es decir, gente que si no hay un testigo, ponen en el acta cualquier cantidad de cifras que nada tienen que ver con un horario. Eso ya está pasando por miles. Y el tercer dato, que es el que nos colmó la copita es que venía eso se llama una comisión técnica, no era política solamente, sino una comisión técnica, es decir, con la capacidad de hacer la auscultación de los software de la Unión Europea. Y el presidente Santos dio la orden de que no entrara. Gustavo, perdóname, uno entendería que si eso es registraduría y si eso es Santos, sería con el propósito de favorecer no a Duque, que supuestamente es su antagonista, sino a Vargas Lleras. Sí, eso es un fraude y el registrador es de Vargas Lleras. Es el cambio radicalista, por decirlo así. Y entonces, ¿cuáles serían por lo menos los paliativos, además del llamado a los testigos, para tratar de controlar una cosa que parece estar andando? Nosotros tenemos varias estrategias, digamos. Intuimos que van a quitar el internet en muchas partes. A cortar la señal, simplemente. Sí. Intuimos que van a quitar, que antes lo que hacían era quitar la luz o el teléfono, pero ahora es el internet. Entonces estamos construyendo un sistema de control efectivo. Y la registraduría, quiero que lo entiendas, que nosotros vamos a poder, y eso es una competencia incluso de logística, de software, de informática, pero creo que vamos a poder saber qué pasa a partir de las 4. Y si hay una distancia entre los datos de la registraduría y los que nosotros captamos de las mesas, vamos a anunciar que hay un fraude. Y por eso la movilización popular. La gente no se va a mover hasta que exista un escrutinio voto a voto en Colombia. Lo va a saber el mundo.
Pero Así que lo mejor que puede dura lo mejor que puede suceder es que se abstengan, si hacer están trampa. pensando hacer trampa, se abstengan de hacerlo. No puede Que ser vamos a delicado. tener 2 millones de personas movilizadas en la ciudad. No puede ser delicado desde el punto de vista de orden público. Nosotros nunca hemos producido en todas estas jornadas un solo hecho de violencia. No, al contrario, hasta recogen las basuras de las manifestaciones. Casi que nos matan allá en Cúcuta. Pero, Por ese lado, la seguridad que... no, pues todo se agrava, pero digamos, aquí hay que es mejor prevenir que curar. Y entonces el mensaje a la registraduría es que si piensan hacer un fraude y estos indicios lo indican así, se abstengan, mejor que no, dejen que este país transite hacia la verdadera